Muy buenas noches, mi nombre es Sherezada Yemisel Surizadae de Leonabundis y en este momento estaré realizando el video educativo correspondiente a la semana 4 del Seminario de Casos en Defensa y Litigación Oral 2 dentro del Doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral, abordando el tema del procedimiento para personas jurídicas. En este caso debemos de recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su título 10, capítulo 2, Procedimiento para Personas Jurídicas, aquellas bases y lineamientos para que el Ministerio Público esté en condiciones de ejercer la acción penal en contra de una persona jurídica. Debemos de recordar que esto es un hito dentro de la justicia penal mexicana, al menos dentro de nuestra materia, en donde se reconoce por primera ocasión que las personas jurídicas tendrán responsabilidad por aquellas acciones que realicen como colectivo por y a través de sus trabajadores. Esto es, las personas jurídicas comienzan a tener una responsabilidad de forma particular respecto de los actos que realizan no solamente las personas que tienen un puesto de dirección dentro de sus organizaciones, sino aquellas acciones que como conjunto llevan a cabo a través de sus trabajadores. Debemos de recordar que esta persecución penal por la infracción a aquellas obligaciones que se tienen dentro de la ley no es nueva, al menos no dentro del derecho mexicano. Así nosotros podemos recordar que dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica se tienen diversos organismos de investigación que llevan a cabo una investigación respecto de aquellas conductas que ponen barreras a la competitividad. Esto es relevante ya que nosotros podemos ver que gran parte del daño que realizan los entes jurídicos o las personas morales es a través de causar un daño a la sociedad. Esto a través de realizar acciones que pueden ser el marco o el vehículo para cometer otro tipo de delitos. Así nosotros podemos ver que la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones forma un doble ciego respecto de la investigación preliminar que realiza de las actividades que puede llevar un ente regulado, esto es, un ente que se dedique a las telecomunicaciones en México a través de una concesión dada por el Estado. Cuando estos figuras o personas jurídicas que llevan a cabo esta actividad económica realizan estas actividades fuera del marco de la ley, causando un daño a la sociedad a través de imponer barreras a la competitividad y evitar que los consumidores tengan un mejor producto, un mejor servicio a un mejor precio, se ven envueltos en una investigación que tiene, si bien una naturaleza administrativa, todas las características de una acción de corte penal, donde se tienen que probar, más allá de la duda razonable, la existencia de esta conducta, sea realizada a propósito o no, cuando se tiene un beneficio económico al agente económico o al individuo, a la persona moral que está llevando a cabo esta acción que no es permitida por la ley. De igual forma, en este tipo de procedimientos administrativos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene su autoridad investigadora, que sería las veces de la Fiscalía, quien realiza estos actos de investigación y una vez que los tiene completos, se pasan al Pleno del Instituto, donde se dará el ejercicio, el ejercicio para el derecho de la audiencia a esta persona jurídica, quien además también tendrá o podría tener beneficios a la confesión, tal y como nosotros podemos verlo con un procedimiento abreviado, donde la persona admite la conducta y por ende tiene un beneficio para una reducción de la pena, y esta pena podría ser, o en la mayoría de los casos se refiere a una pena económica, que también en el caso de estos procedimientos administrativos tienden a nivelar el, el
mercado donde se lleva a cabo esta competencia económica para brindar productos o servicios. En el caso de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros podemos ver en el artículo 422 las consecuencias jurídicas que tendrían estas personas morales o personas jurídicas por la comisión del hecho, que van desde la sanción pecuniaria hasta la disolución del propio ente jurídico. Aquí nosotros podemos ver que si bien es cierto no es posible privar de la libertad a una persona moral, por lo que hace a la sanción que ésta deberá de pagar a la sociedad por haber infringido las leyes, se encuentra esta sanción económica o pecuniaria y la imposibilidad de seguir actuando como persona jurídica, sin que esto vaya en detrimento de todas las sanciones que pudiera tener las personas físicas que de forma voluntaria propiciaran este tipo de conductas. Estas reformas no solamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también a otro cúmulo de leyes, permiten a la gente del Ministerio Público, a las fiscalías estatales y federales, el inhibir la realización de otro tipo de delitos por parte de las personas jurídicas. Un caso que se está desarrollando en este momento y que va a resultar de gran actividad para nosotros es la reforma que hay a la ley general para evitar la trata de personas, donde ya se configura como un delito las jornadas inhumanas o extraordinarias más allá de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Esto es, toda jornada diurna mayor a 8 horas, toda jornada semanal que sea mayor a las 48, que supere los extremos legales de las 9 horas semanales, no más allá de 3 días, podríamos estar en la configuración de este delito. Así nosotros podríamos ver que habría personas jurídicas, empresas, organizaciones que están de forma sistemática violando la ley y por ende tendrían que tener una sanción propia para la institución. Así nosotros podemos ver que dentro de los diferentes estados hay diferentes empresas que tienen giros que exceden de forma muy superior este tipo de jornadas y que de forma sistemática violan los derechos laborales de las personas, teniendo como referencia pues la necesidad que éstas tienen para conseguir un trabajo. Nosotros podemos ver jornadas extraordinarias publicadas de forma normal cuando se ofrece a los elementos de guardia de seguridad, jornadas de 24 por 24 que claramente exceden el límite legal, o aquellas personas que son trasladadas de un lugar a otro para recoger el cultivo, quienes son obligados a trabajar 10, 12 horas diarias por periodos cortos porque es únicamente esto en beneficio del patrón. El patrón debe de regular su actividad económica de tal forma que evite violentar las leyes y que con ello se cometan ilícitos. Dentro de la plática y el video que nosotros pudimos analizar, se tiene esta visión muy clara donde podemos efectivamente culpar a una persona moral de homicidio. Esto es así cuando no se cumplen las labores o las circunstancias de seguridad, salubridad e higiene, cuando existen estos accidentes fatales, tanto en carretera como en fábricas, en minas, donde los trabajadores son explotados de forma sistemática, que tienen estas jornadas extraordinarias, que ya podemos ver que se configuran en un delito de trata de personas, y en ese momento nosotros podemos efectivamente en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales el buscar que haya no solamente una sanción para la persona jurídica, sino también que ésta asuma el costo de la reparación integral del daño por lo que hace a las víctimas. De todas formas, nosotros debemos de recordar que nos enfrentamos a
títulos y temas jurídicos muy especializados a una teoría de la prueba que tendría que ser probada documentalmente a través del estudio sistemático que se tendría de la organización. En ese sentido, nosotros debemos de recordar que, como bien nos lo mencionaron dentro del video, México no tiene una obligación de compliance, puesto que no tenemos una ley general o federal que nos obligue a la misma, que crea esta obligación para las organizaciones, para las empresas, de tener una política de cumplimiento, de regulación y sobre todo de denuncia de actos que podría yo estar realizando como trabajador al margen de la ley, cumpliendo únicamente esta obligación que tengo para con mi patrón, derivada de la necesidad real de todas las personas de contar con esta fuente de ingresos, pero que también nosotros debemos de recordar que una empresa, una organización, debe de contar o de forma regular cuentan con una misión, visión y valores. Esto es, dentro del marco del derecho corporativo, las personas jurídicas tienen un objetivo claro. Esto es, si es una SA, una SDRL, una LMD, estas personas jurídicas tendrán como objetivo el generar ingresos, el tener y aumentar su peculio. Sin embargo, esto lo harán también atendiendo a la sociedad, a ser una empresa socialmente responsable, a ser una empresa que cumpla con los estándares más altos de calidad a través de las reglamentaciones ISO, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o las normas generales. Y esto nosotros nos va a dar o le da a la empresa un marco regulatorio propio, también a través de su reglamento interno de trabajo. Entonces nosotros podemos válidamente suponer que el órgano de administración, los socios y las personas que forman parte de este ente colectivo de la persona jurídica no tienen como fin último el violentar la ley. Por eso es que a veces, a través de diferentes políticas, que si bien es cierto su objetivo general o su objetivo particular no es el violentar la ley, para cumplir con ese objetivo sí lo hacen. O dan a entender a sus trabajadores que deberán hacer todo aquello que esté en sus manos para cumplir con este objetivo. Y entonces desviamos la naturaleza y la finalidad de la persona jurídica. De ahí que deba de existir estos canales de comunicación entre el trabajador y los diferentes órganos de gobierno dentro de la empresa, dentro de la persona jurídica, que permitan evitar que se cometa este tipo de delitos. Hay una idea muy interesante dentro del video que nosotros pudimos observar, donde nos dice que podría haber una suerte de justicia interna respecto de aquellas situaciones o acciones que pudiera llevar a cabo un trabajador que pudieran o no constituir un delito en el orden general, pero que además de todo, perdón, pero que además de todo estas personas eh, tendrían la facultad de evitar que se siguiera cometiendo esta actividad e incluso hacer una sanción interna antes de que el agente del Ministerio Público, las autoridades locales y federales pudieran investigar todas estas acciones. Así nosotros podemos ver que el marco normativo en materia penal dentro del ámbito económico y corporativo se ha visto robustecido con la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales, de este capítulo que nos habla del procedimiento especial para sancionar a las personas jurídicas. Un hecho que deberá de ser estudiado y reflejado en la normativa interna de las fiscalías y a través de la profesionalización de todas las personas que actuamos dentro del ejercicio del derecho penal en nuestro país. De igual forma, debemos nosotros de recordar
que dentro de la jurisprudencia nacional y los precedentes obligatorios aún no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un debate respecto de la forma en la que el Ministerio Público deberá de ejercer esta acción penal por la comisión de delitos por personas realizados por personas morales. Estaremos o tendremos que estar atentos a la evolución que tenga este título en particular y la forma en la que nosotros como defensores, asesores jurídicos o como autoridades tanto de carácter administrativo de la Fiscalía como aquellas judiciales debemos de continuar para procurar y asegurar que las personas jurídicas o colectivas dentro de nuestro país no realicen de forma dolosa o culposa aquellos delitos que lastiman a la sociedad y a sus individuos. Esperando que tengan ustedes un excelente fin de semana y que este video cumpla con los requerimientos de la asignatura, me despido. Muy buenas noches.